Top 10 de leyendas de terror. La Pascualita. Dicen que cuando la noche cae y ya no hay ni un alma que la vea, cobra vida una elegante y hermosa figura conocida como la Pascualita. Se trata de un maniquí que desde hace casi 90 años recorre la Popular, la tienda donde de día es exhibida. ¿Conoce su historia? El 25 de marzo de 1930, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con su dueña. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron prendados de sus encantos físicos. La Pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares. Además, en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva y de que seguía a los visitantes con la mirada. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. Aquí te compartimos una de ellas. La Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos del estado de Chihuahua y de la tienda donde se exhibe. Este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas. Algunas de ellas sostienen que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de porte imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para que de esa manera poder verla hasta el final de sus días. En 1967, los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. A pesar de eso, y hasta la fecha, las habladurías no se han confirmado ni tampoco desmentido. Lo inquietante es que el supuesto cadáver es usado para exhibir vestidos de novia y la tienda se ha convertido en el hogar de Pascualita. Los detalles del maniquí son tan reales, pues se observa claramente que su rostro tenía ciertas arrugas y sus manos tenían incluso hasta huellas dactilares. Con el paso de los años hubo cambio de dueños, pero Pascualita sigue en el mostrador de la Popular y se volvió uno de los grandes atractivos de la ciudad. Si está en Chihuahua, no olvide pasar por la famosa tienda y ver el cuerpo de la mujer con casi 90 años de fallecida. Además,
Se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí, y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. El féretro andante. Leyenda peruana de Puno. Hace muchos años atrás, en Perú, en el norte del departamento de Puno, específicamente en la ciudad de Ayaviri, cuando las noches no eran alumbradas por lámparas y aún no se había instalado la luz eléctrica, y la luna era la única que alumbraba las calles, la gente salía solamente en las noches que había luna. Contaban los noctámbulos que en ese tiempo, pasadas las 12 de la noche, el féretro que se guardaba en la iglesia y que era un rústico ataúd de palos en el que se llevaba los restos de todos los pobres que no podían costearse el cajón, ese féretro salía de noche a recorrer las calles, produciendo un ruido macabro como de esqueleto que se tumba y se levanta. Cuenta un vecino antiguo que al tener noticia de esta leyenda, se aventuró a subir a la torre de la iglesia para comprobar si era efectivamente cierta la historia de que el féretro salía en las noches de luna, y observó que, pasadas las 12 de la noche, crujió el féretro, dando tumbos, y se dirigió al centro de la plaza. Movido por el susto, el hombre tocó la campana, y fue entonces cuando el féretro precipitadamente regresó a la iglesia. Al poco rato, nuevamente salió el féretro y avanzó hasta la esquina opuesta de la plaza. El observador tocó la campana y el féretro nuevamente regresó al templo. Por tercera vez, volvió a salir el féretro. Y entonces, el observador quiso percatarse hacia qué lugar se dirigía, y con asombro vio que el féretro doblaba una de las calles y entraba en la casa de una familia apellidada Bustinza, y que de ésta salió conducido por 4 hombres vestidos de negro, que llevaban 4 velas encendidas y traían un cadáver. El observador se retiró tembloroso y estupefacto, y a los 8 días murió un miembro de dicha familia. Por esto ha quedado la tradición de que 8 días antes de que fallezca un vecino, el féretro se anticipa. El hombre que mordió la oreja de su madre. En la ciudad de La Paz, Bolivia, las madres y abuelas cuentan una leyenda del cruel destino que te espera si cometes un robo. El protagonista de esta leyenda se llama Salvador Chico, bautizado así por sus padres africanos, Rosa y Zacarías. Este niño nació en 1838 en Chicaloma. Sus padres eran esclavos de una hacienda yungueña. A los 7 años, Salvador fue testigo de cómo el capataz flagelaba hasta la muerte a su padre, acusado de haber robado 2 cestos de coca. Sin poder enterrar el cadáver del esposo, Rosa decidió huir de la hacienda rumbo a la ciudad llevando de la mano al pequeño Salvador. Cuando llegaron a La Paz, se instalaron en el Tambo San José. Rosa se empleó como ayudante de cocina de una vendedora de comida y trabajaba duramente mientras Salvador crecía libre de todo control, haciendo amistad con los niños aymaras, hijos de las vendedoras. El niño pronto se aburrió de la escuela y sin que su madre pudiera disciplinarlo, decidió abandonarla. Un día,
Salvador descubrió que en el tambo había otra mujer de origen africano. Rosa, ansiosa por hacer amistad, se acercó a la habitación donde vivía Norma, una mujer de color, la cual se dedicaba a preparar y vender brujerías. La mujer, que era tan aborrecida como temida, sintió simpatía por la desamparada Norma y su hijo, y le propuso un cobijo en su casa y un sueldo a cambio de ayuda con la tienda y las labores de la casa. Rosa, que con su actual empleadora tenía solo la comida y el techo, aceptó gustosa. Mientras tanto, el hijo hacía travesuras por las calles y plazas y estaba tan ambientado en la ciudad que parecía haber nacido en ella. Rosa, para reforzar su débil economía, además de trabajar con Norma, también lavaba ropa de algunas casas de la vecindad. El trabajo duro terminó de minar su salud y, enferma de pulmonía, murió al poco tiempo. Salvador quedó a cargo de Norma, quien le transmitió todo el resentimiento que tenía para aquellos que no eran de su raza. «Hay que odiar a estos mestizos», les repetía. «Hay que odiar a los blancos porque nos han esclavizado. Nunca olvides que el patrón de Chicaloma es blanco y ha matado a tu padre a latigazos, igual que ese mestizo del capataz Pompeyo». El niño absorbía el odio como una esponja. Fue en esa época que Norma lo bautizó como Salvito. Cuando Salvito era adolescente, la madre adoptiva le buscó un trabajo en la sastrería del barrio de Caja del Agua. El sastre era un buen hombre, pero muy avaro. Su avaricia impresionó tanto al que por entonces ya era apodado como Sambo Salvito, que éste resolvió tener dinero a cualquier precio. Norma, cada vez más cansada, ganaba apenas unos centavos a merced de la competencia que se había abierto en su misma calle. Una noche, Salvito la escuchó quejarse de que no tenía hilos para remendar la ropa. Al día siguiente, llegó con hilos, dedales, agujas y botones. Cuando la madre le preguntó de dónde los había sacado, Salvito le contestó: «Me he encontrado, mamá Norma». «Qué bien, hijo. Siempre que te encuentres algo, vas a traer a esta que es tu casa», le respondió ella. Al poco tiempo, el Sambo Salvito nuevamente se encontró 2 cortes de tela. Al darse cuenta de la pérdida, el sastre, seguro de que Salvito era el ladrón, se propuso hacerle confesar a punta de quimsa charani, que era un látigo nativo. Cuando el hombre comenzó a latiguearlo, a la memoria del joven vino el recuerdo de su padre y, sin pensarlo, clavó unas tijeras en el vientre del sastre, matándolo al instante. Junto al cadáver esperó la noche para llevarse las cosas de valor. Al llegar a su casa, le contó a su mamá lo sucedido y juntos planearon la coartada. Nadie sospechó del joven. A partir de allí, el Sambo Salvito se convirtió en un avesado ladrón y en poco tiempo formó una cuadrilla de 5 personas, convirtiendo a la ciudad en el escenario de sus fechorías. De vender el producto de los robos se encargaba su mamá Norma. Después de meses y teniendo a la policía sobre su pista, el Sambo y su banda decidieron trasladarse a la encrucijada del camino a Yungas, denominado La Jalancha, paso obligado de arrieros y viajeros que transportaban mercaderías a los yungas o traían a la ciudad café, coca, naranjas, etc. Los bandidos acechaban a los viajeros que se trasladaban en mulas y, después de violar a las mujeres, las decapitaban junto a sus maridos y robaban sus pertenencias. La cueva estaba ubicada cerca de la laguna, el lugar ideal para deshacerse de los cadáveres.
Se decía que era un brujo y un asesino, pero también que era el vengador de los esclavos y el amante apasionado de las mujeres del pueblo. Audaz, decidido, duro y cruel, no perdonaba al hombre blanco o mestizo que se cruzaba en su camino. 2 años estuvo Salvito aterrorizando a quienes debían viajar a los yungas. Pese a las denuncias, la policía no podía llegar a su guarida porque la llamada Cueva de los 5 Dedos tenía la forma de un castillo medieval con 5 torreones y era propicia para albergar a los bandidos. Una noche de 1870, Joselito Umaña, uno de los miembros de la banda, fue apresado. La policía logró que delatara al Sambo, les relatara las atrocidades que cometían y dónde se encontraban los cadáveres. Delatados, fue fácil llegar a los bandidos, quienes fueron apresados y condenados al fusilamiento. El día de la ejecución, casi toda la ciudad caminaba rumbo a la plazoleta de Caja de Agua en busca de encontrar un buen sitio para ver el ajusticiamiento. Un terreno rodeado de casuchas de adobe y sembradíos de papa, llamado Cusiciñapata, que traducido del aymara al español significa colina de la alegría, habría sido escogido para el escenario del fusilamiento. A las 9:30 de la mañana, los condenados se dirigían al sitio de ejecución cuando repentinamente una mujer comenzó a gritar: «Quiero hablar por última vez con mi hijo antes que me lo maten, por favor, lo necesito». Se trataba de la mamá Norma, su madre adoptiva, quien anciana se lamentaba por la suerte del Sambo Salvito. «Señor juez, pido a su autoridad me conceda decir un secreto al oído a mi madre y darle un abrazo por última vez». El juez decidió concederle ese último deseo. «Acércate, mamá Norma», le dijo el Sambo. La madre adoptiva se acercó con un rostro lleno de lágrimas por la tristeza que la abatía, y al acercarse para darle un beso, el Sambo, en vez de expresarle su amor, le dio un mordisco en la oreja y le quitó parte de ella diciendo: «La primera vez que robé una aguja no me castigaste. Tú tienes la culpa de que yo sea un ladrón. Gracias a ti me están matando y ya te he dado el castigo que merecía tu maldad». Pocos minutos después, él y sus compinches caían fusilados. Así moría el ladrón y nacía la leyenda. El mito de Achkai, la bruja que se comió a un niño. Mito peruano. Era la época de hambruna, no había cosecha. Había un hombre que se quedó viudo y que tenía 2 niños, un varoncito y una mujercita. Luego ese hombre se casó con otra mujer. Esta mujer no era buena, era muy miserable. Un día, los niños le dijeron: «Mamá, tenemos hambre». La madrastra les contesta: «No hay nada, ya duérmanse». Entonces los niñitos se duermen. El esposo estaba con su mujer. La esposa llamó a su esposo: «Ven, levántate, hay un poco de maíz, lo tostaremos para nuestra cancha». Entonces las criaturas escuchan. Las criaturas al escucharla dicen: «Mamá, danos también a nosotros». La madrastra se molestó muchísimo. «Esos tus hijos tuyos son ociosos, no quiero ni verlos. Anda, bótalos al río o a donde sea». Entonces el hombre, por amor a su esposa, puso a sus 2 hijos en un costal y los bota por un precipicio. Habiéndolos botado en las plantas garra de león, se quedaron atrapados dentro del costal. De allí no podían bajar ni subir. Entonces amanece. Al amanecer llaman: «Tío Cóndor,
¡Sácanos de aquí! Entonces el cóndor llega, rompe el costal, saca a los niños, los lleva sobre su hombro y los deja en medio de una pampa de papas que están floreciendo y se va. Luego los niños se dicen: «No tenemos fuego, ¿cómo vamos a comer estas papas?». Entonces vieron el humo que salía de un ranchito, diciendo: «De allí conseguiré fuego, aunque sea solo para asar la papa». La niña fue. Cuando llegó, la Achkai, que era una bruja malvada, le preguntó: «¿Viniste solita?». «No, con mi hermano», dijo. «Lo he dejado allí donde está la papa». «Entonces, por favor, vengan con sus papas. Acá cocinaremos para que estemos bien. Trae a tu hermano. Por favor, vengan con sus papas», dijo. Y por fin los niños fueron con sus papas, a donde estaba la bruja. Entonces la bruja sancochó las papas, solo para ella y su hija, y sancochó piedras del río para los niños. «Pero tía, no se puede pelar estas», dijeron los niños. Entonces la bruja dijo: «Pero así se pelan». Y de veras pelaba las papas de los niños, papas redondas y hervidas que eran de los niños. Entonces, haciéndose de noche, se acostaron. «Voy a dormir con tu hermano en mi cuarto», dijo la bruja. En ese momento, la hija de la bruja durmió con la niña en una habitación aparte. Cuando estaban muy dormidos, el niño decía: «¡Ay, qué calor!». «¿Qué le haces a mi hermano, tía?», preguntó la niña. «Estoy sacando las liendres de su cabeza», dijo la bruja. Entonces de allí otra vez se quejó el niño. «¡Ay, qué calor!». Otra vez la hermana pregunta a la vieja: «Tía, ¿qué le estás haciendo a mi hermano?». «En la cabeza de tu hermano hay muchas liendres, por eso se queja». Diciendo esto, el niño murió. Ya no se siente más. En una olla estaba hirviendo. Después, cuando ya había comido totalmente al niño, amaneció. Entonces la bruja y su hija, poniendo la tinaja al fuego, conversaron. «Para que comamos, todavía tenemos a su hermana. Llenen tú y la niña una olla con agua para hervir. Luego ustedes van a gritar por allá: a ver quién o cuál de nosotras es la más ligera. Agachémonos, vas a decir. Si ella se agacha, rápido la tiras a la olla». La niña había escuchado por casualidad todo. Cuando estaban las dos solas, la hija de la bruja dijo: «¡Qué lindo! ¡Qué bellas flores hay en esta olla! ¡Ven tú también para verlas!», exigía, diciendo estas y otras cosas semejantes. «A ver, tú primero», dijo la niña, y le empujó adentro. Después de haberla empujado, la niña se fue llevando los huesos de su hermano. Llegando allí, la bruja abre la olla y la carne ya está bien cocida. Muy contenta, la bruja empieza a comer. Cuando está satisfecha, la bruja busca a su hija y no la encuentra. Llama y llama. De repente su hija contesta desde dentro de su estómago. Dándose cuenta, dijo: «¡Me hizo comer a mi propia hija!». Entonces la bruja piensa: «Ahora sí, donde quiera que la encuentre, me las va a pagar. Con tu vida me la vas a pagar». Y empezó a perseguir a la niña. La niña llegó a donde un zorrillo escarbaba un hueco. La niña dijo al zorrillo: «Escóndeme, tío, en el hueco, por favor». Al rato, la bruja llegó y le preguntó al zorrillo:
Zorrillo pata sucio, te preguntaré, ¿has visto a mi hija? El zorrillo contesta: No, no la he visto. La vieja lo riñó diciendo: ¿Para qué sirves? Cuando le dijo así, el zorrillo la orinó en sus ojos. Mientras que la bruja se sobaba los ojos, otra vez la niña se escapó. Después de viajar muchos días, la niña llega a un sitio donde estaba el cóndor, y la niña cuenta al cóndor: Así me ha sucedido. Y le muestra los restos de su hermano. Ruega al cóndor: Escóndeme por favor debajo de tus alas, la bruja me persigue. Bueno, te esconderé, dice el cóndor. Apenas la esconde cuando la bruja llega preguntando: Tío, dime por favor, por si acaso has visto por aquí a una niña llevando mi manta roja. El cóndor dice: No, no la he visto. Cuando ella dice: Tío, quisiera buscar debajo de tus alas, por favor. El cóndor dice: Bueno. Cuando ella estaba a punto de levantar su ala, el cóndor le dio un aletazo y la bruja cayó revolcándose en el suelo. Mientras tanto, la niña salió y se fue corriendo. Después de viajar muchos días, llega a donde un viejo que está cultivando. Entonces la niña le cuenta: Así me ha sucedido. Y le ruega: Escóndeme en tu cultivo. Aquel viejo dice a la niña: Mira que atrás de ese cerro hay un manantial de sangre. Tocando la sangre, debes pedir por ayuda. Allí, desde el cielo, te van a soltar una soga para que subas. La pobre niña se fue a ese cerro. Entonces una soga se descolgó desde el cielo para la niña. Ella se agarró rápidamente de la soga. Inmediatamente, la soga comenzó a ascender con la niña. La vieja corrió a la soga y también logró asirse del extremo. Entonces la soga ascendía con la niña y la vieja. La vieja comenzó a trepar más rápido por la soga para atrapar a la niña. Por su parte, ella también subía más para no ser atrapada, pero se cansó y no pudo subir más. Y sacando un ratón que tenía en su bolsillo, lo puso en la soga, muy cerca de sus pies. Entonces el ratón empezó a morder la soga, y cuando la vieja ya estaba por tomarla de los pies, el ratón logró romperla completamente, por lo cual la Achkai cayó desde lo más alto dando un fuerte alarido. ¡Ay! Los restos del cuerpo de la bruja malvada volaron en todas las direcciones. De ellos nacieron muchas pequeñas plantas silvestres y cultivadas que aún hoy crecen en la tierra de los conchucos. De las piernas y los brazos salieron los cactus. De las uñas, las ciruelas. De los pelos, las ortigas. De los ojos, las patatas. De los dientes, el maíz. Y de los dedos, la mashua. Y la pequeña, sin embargo, alcanzó el cielo llevando siempre consigo los restos de su hermano. Allí, él se transformó en Achachiururi, la estrella de la mañana. La niña se convirtió, sin embargo, en Apachiururi, la estrella de la noche. Desde entonces estos astros son la guía de viajeros, pastores y agricultores. La leyenda de la tuna. Esta historia se desarrolla antes de la llegada de los españoles al continente americano, ubicándonos en Sudamérica, específicamente en Bolivia.
Durante el imperio incaico, los guerreros de este imperio realizaban expediciones en busca de nuevos descubrimientos en alimentos y territorios para que los incas pudieran convertirse en sus dueños. Un día, el inca llamó a uno de sus guerreros, el más valiente y leal, llamado Auca, que traducido al español significa guerrero salvaje. Ante la llamada, acudió pronta y servilmente con todas las reverencias que el caso ameritaba. Cuando llegó a la presencia del Inca, le contó que en una expedición anterior, sus hombres habían hallado unos pequeños arbustos con espinas que ocasionaban mucho dolor, y cuando se acercaron para observarlos mejor, una enorme serpiente salió a su encuentro. Solo el Chasqui Chaquilla ha podido regresar con vida para traer tan penosa noticia, terminó por expresar el Inca. Entonces el guerrero, entendiendo la misión que se le encomendaba, respondió: «Yo acabaré con tal bestia y vengaré la muerte de mis hermanos guerreros». Al día siguiente, partió el grupo de guerreros con sus uniformes de guerra por el camino que el mensajero había señalado, llegando prontamente al encuentro de la enorme serpiente, mucho más grande de lo que podían haberla imaginado. El capitán Auca prontamente ideó un plan y envió al más ágil corredor para guiar a la serpiente hacia una hoguera preparada por los demás. Cuando la serpiente llegó al lugar, no se dejó engañar por el fuego y de un gran soplido terminó con la trampa. Después lanzó su veneno sobre el capitán, quien cayó adormecido por el efecto. Con el último aliento, el capitán ordenó lo siguiente: «Chunta, tú eres el más fuerte de todos mis guerreros. Tienes que acabar con esa bestia antes de que ataque nuestro pueblo». El guerrero, obedeciendo la orden de su capitán, hizo un ademán de confirmación con su cabeza. El guerrero Chunta dejó que la serpiente se acercara al cuerpo de su capitán y cuando lo iba a devorar, la sostuvo del vientre y con fuerza la arrojó hacia los matorrales de aquella planta llena de espinos que protegía la serpiente. Al tratar de escapar la serpiente, solo se envolvía más y más entre los arbustos, terminando con su vida, al lado de los restos de los valientes guerreros que antes la habían enfrentado. Los guerreros llevaron consigo la cabeza de la serpiente para presentarla al Inca, en prueba de que el pueblo ya no corría peligro. Y llevaron también consigo la planta que les ayudó a terminar con la terrible amenaza. La planta brotó en toda la región sin necesidad de cultivo, llevando en el interior de su fruto un maravilloso manjar que fue el alimento que aliviaba los pesados días de todo viajero. La leyenda del fantasma de la monja. Leyenda mexicana. Esta historia sucedió en el siglo XVI, en las calles de Guatemala y Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los protagonistas de la historia son los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María. Ellos tenían la fortuna de contar con una buena posición económica. Esto les daba acceso a una vida llena de lujos. Un hombre de apellido Arrutia pretendía casarse con María, pero no tenía intenciones honestas. Lo único que buscaba era poder acceder a la fortuna de su familia. Esta información llegó a oídos de los hermanos de María, por lo que buscaron evitar el matrimonio.
Lo primero que hicieron fue buscar al novio para pedirle que no lo hiciera. Este se negó, pero una vez que le ofrecieron el suficiente dinero, decidió marcharse. Al final, eso es lo que quería. María, al ver esto, se dio cuenta de las verdaderas intenciones de aquel hombre. Pero saber esto le causó mucho dolor y le hizo caer en una depresión profunda por más de 2 años. Sus hermanos, no sabiendo qué hacer, pensaron que sería buena idea recluirla en un convento. Para ello, la llevaron al antiguo convento de la Concepción. Pensaron que ese ambiente y el acercamiento a Dios le harían bien. A pesar del tiempo que pasó ahí, rezando todos los días y buscando evitar el dolor, simplemente no pudo. Y un día se rindió. En el patio del convento existe un árbol de durazno en donde tomó una cuerda y decidió ahorcarse. En ese mismo lugar terminaron por enterrarla las monjas y parecía que había terminado la historia. Pero aproximadamente un mes después, notaron cosas raras en el ambiente. Algunas monjas juraban haber visto en el patio, por la zona donde está el árbol, a una monja vagando de madrugada. Incluso, algunas juraban que al estar por la fuente de agua que se encontraba cerca, podía verse el rostro de María. El terror que esto les provocaba era indescriptible. Los años pasaron y las apariciones continuaron. Incluso las mismas religiosas estuvieron ofreciendo toda clase de rezos y misas para intentar alejar al espíritu. Pero pasaron los años y las apariciones continuaban. Sus hermanos murieron tiempo después de forma violenta, ya que se vieron envueltos en una revuelta, donde fueron juzgados y sentenciados a muerte. ¿Y el novio? Las malas lenguas dicen que fue eliminado por la aparición y que lo buscó hasta acabar con él. Pero son rumores de la época, no queda ningún registro de ello. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que el fantasma de la monja todavía ronda por los pasillos del convento. Los niños convertidos en delfines. Esta leyenda tuvo lugar en América del Sur, en la selva tropical de la cuenca del río Amazonas, cuya extensión está comprendida entre Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa y Surinam. En sus aguas habita el bufeo, que es un delfín de color rosado. Se caracteriza porque es un delfín de agua dulce. Sobre este bello espécimen se cuentan muchas leyendas y el día de hoy les traigo una de ellas. Se cuenta que una pareja de esposos concibieron 2 mellizos, un varoncito y una mujercita. Por desgracias de la selva, ellos murieron devorados por un animal salvaje. Los pequeños niños huérfanos quedaron a cargo de la abuelita materna, la cual, avanzada en edad, tenía la capacidad de transformarse por las noches en una tigresa. Y para alimentar a sus nietitos, iba a cazar al monte. Así lo hizo por el lapso de 4 años, durante el cual los niños habían crecido. Sin embargo, los mellizos eran niños muy traviesos y no siempre eran obedientes. Cuando estaban con su abuelita, se portaban bien. No obstante, en ausencia de ella,
era ocasión para portarse mal y hacer de las suyas en la selva. La abuelita, antes de irse de cacería, solía instruir a sus nietitos de la siguiente manera: Hijitos, pórtense bien. Si ven una lechuza volar cerca de aquí, no lo van a molestar, porque ellos son malos y cuando se enojan se comen los ojos de las personas. Cuando acabó de decir estas palabras, la abuelita se fue de cacería como de costumbre, dejando a los niños solos. Esa noche estaba deambulando una lechuza, quien en su afán de descansar se posó en la rama de un árbol y empezó a cantar. Los mellizos eran tan desobedientes que ni bien vieron a la lechuza, empezaron a burlarse de su canto. «Oye, pajarraco, qué feo cantas», decía el niño. «¿Por qué no te vas de donde viniste?», añadía la niña. Así continuaron gritando hasta quedar exhaustos y se quedaron dormidos. Pasadas las horas, la abuelita regresó y cuando entró a su casa, vio una escena desgarradora y pegó un grito desesperado. ¡Hijitos míos! ¿Por qué no me han hecho caso? Esa lechuza les ha comido los ojos. Los niños solo lloraban. Su desobediencia les había salido caro. Habían quedado ciegos para siempre. Pasó el tiempo y las heridas de los mellizos habían terminado de sanar. Sin embargo, se habían vuelto más dependientes de la abuelita, la misma que apenas podía con su vida. Así pasaron 2 años y a la edad de 8 años, estando más conscientes de su condición y de la carga que representaban a su abuelita, el nietito le dijo: «Mamita, sé que por no hacerte caso nos hemos quedado ciegos, mi hermana y yo, y sabemos que tú ya estás muy viejita. Ya no queremos molestarte más. Déjanos morir para dejarte tranquila. Lánzanos por el río y déjanos partir de este mundo para que también dejemos de sufrir». Su abuelita, con el corazón quebrantado por la petición de su nietito, se puso a llorar. Ella sabía que pronto dejaría este mundo y quién se haría cargo de sus nietitos. Eso la agobiaba el alma. Después de ese día, las peticiones de los niños se habían vuelto más recurrentes. Por ello, la abuelita se ponía a pensar y decidió que lo mejor era que los niños dejen de sufrir. Y uno de esos días tomó de la mano a los 2 mellizos y los llevó a una colina, cuyo final tenía como destino la parte más profunda del río Amazonas. Con el dolor de su corazón, empujó al varoncito. Él mismo cayó y finalmente se hundió y desapareció en las profundas aguas. Su abuelita quedó muy asustada y cuando creyó que su nietito había terminado de ahogarse, a lo lejos del río salió el bufeo, que para respirar emergía de medio cuerpo, se movía con mucha habilidad,
parecía estar contento y con su aleta saludó a su abuelita. Ella correspondió al saludo y con el consuelo de que su nietito tuvo la fortuna de convertirse en un hermoso delfín, decidió empujar a su nietita, la misma que al llegar al agua empezó a hundirse y terminó por desaparecer. Pero al cabo de unos minutos, al igual que su hermano, se convirtió en una hermosa delfín de agua dulce. Se reencontró con él. Juntos empezaron a nadar y chapoteaban felices en el río. Con sus aletas saludaban a su abuelita, la misma que al percatarse que ambos estaban bien, caminó para acercarse a la orilla y despedirse de sus nietitos. Mis niños queridos, estoy muy contenta que hayan podido convertirse en delfines. Los llevaré en mi corazón y mi memoria hasta el día de mi muerte. Cuídense entre ustedes y sean felices en este río. Los niños convertidos en bufeos miraron con mucho amor a su querida abuelita. Ella los abrazó y con un tierno beso la abuelita los despidió. En medio de un sinfín de emociones, estaba alegre porque sus nietitos ya podían valerse por sí mismos y eso le daba mucha paz. Por otro lado, la inundaba el dolor de la separación. Los mellizos, por su parte, se fueron nadando contentos por todo el río Amazonas. El misterio de la bocana del río Misahuallí. Esta leyenda tiene lugar en Ecuador, específicamente en la provincia de Napo, a unos 30 minutos de la ciudad de Tena, capital de la provincia mencionada. Se cuenta que a principios de la colonización del oriente del Ecuador, en el naciente de la boca del río Misahuallí, fresco y transparente de la montaña, se instaló con su campamento un hombre de piel blanca, cuya actividad era explorar los árboles de caucho que se encontraban en la cuenca del río Aguarico. De esta manera transcurrió el tiempo, hasta que llegó un nuevo inmigrante acompañado de su espectacular hija, quien con su belleza encantó y conquistó el corazón del hombre cauchero. El lugar, la playa, las aves, la flora y la fauna fueron testigos del resurgir del amor y el romance aparecía en las riberas orientales. En virtud que habitaban en pleno corazón de la montaña, por supuesto que no existía autoridad ninguna que pudiera legalizar la unión de la pareja, por lo que decidieron estrechar sus cuerpos y destinos, teniendo como testigos los tupidos y florecidos árboles de guava. Pero, como es sabido, no solamente de amor vive el hombre. El cauchero se fue de viaje como otras veces al Aguarico para recoger el fruto que brotaba de la planta de caucho, conocido como balata, que era recolectada por los hombres y se colocaba para la venta en los mercados de Iquitos. La enamorada y hermosa joven recordaba la cariñosa sonrisa que salía de los labios de su amado, mientras que caminaba en su soledad a lo largo de la playa, al compás del sol del día. Era una actividad diaria que hacía junto a su amor.
Mientras tanto, el tiempo pasaba sin detenerse y sin clemencia. Finalmente, el cauchero nunca más regresó. La hermosa mujer, arrebatada de una incontable pena, se desvaneció un fatal día, tal como si se lo hubiera tragado la tierra. Sus amistades y familiares la buscaron con gran afán por todas partes, pero tristemente no tuvieron éxito. El tiempo y las lágrimas se encargaron de borrar el sufrimiento de su desaparición. Cuenta la leyenda que los años pasaron y la historia continuaba presente. Siendo una mañana nublada y friolenta, mientras que unos indígenas pescaban en la zona, observaron a una hermosa mujer posada sobre una gran piedra al lado izquierdo del río. Curiosamente, se dirigieron hacia ella. Le preguntaron dónde habitaba y ésta solo mostró el agua y se arrojó al arroyo sin salpicar una gota ni se generó una onda al introducirse al agua. Los indígenas quedaron atónitos por lo sucedido. Rápidamente regresaron a su aldea y contaron lo sucedido. Los pobladores longevos, al escuchar lo ocurrido, testificaron que se trataba del espíritu de aquella mujer que se desvaneció misteriosamente y no dejó huellas. En la gran piedra de color rojizo y con una formación volcánica que se encuentra ubicada en un recodo del río Misahuallí, continuamente se escuchan por las mañanas una encantadora voz de mujer que emite canciones a su amor perdido. En algunas ocasiones, ella se deja ver por los pescadores que van al río, pero quienes asisten a su propósito para encontrarse con ella, jamás conseguirán verla. La Casa Matusita. Esta es tal vez la historia más popular de la ciudad de Lima, capital del Perú. Se centra en la antigua y enigmática casa ubicada en el cruce de las avenidas García Laso de la Vega y España, en el centro de Lima. Hace algunos años, la famosa casa de 2 pisos fue demolida y reconstruida debido al daño interno de su estructura, pero el misterio que la ronda no desaparece y continúa siendo motivo de conversación hasta ahora. El nombre de Matusita surgió a partir de un negocio de ferretería que ocupó el primer piso de la casa durante alrededor de 50 años en el siglo XX, por lo que hasta ahora popularmente se le conoce a todo ese edificio como la Casa de Matusita. Ya en el siglo XXI, un negocio bancario ocupó dicho lugar y tanto los trabajadores de ese negocio como los del anterior indicaron haber escuchado sonidos extraños provenientes del misterioso segundo piso. Pero, ¿cómo empezó el mito? La leyenda se inició hace más de 250 años. Se dice que en 1754 la Santa Inquisición tomó presa a una mujer de ascendencia persa, llamada Parvané, que se dedicaba a la sanación de enfermedades incurables, lo que causó que se le considerara una hechicera. Luego de torturarla incansablemente, ella tuvo que admitir ser seguidora del demonio, por lo que fue condenada a morir en la hoguera.
pero se dice que antes de su muerte, la mujer lanzó una maldición en la casa que habitaba en esa época, que es nada menos que la casa actualmente conocida como Matusita. Luego de ese acto, la casa se mantuvo deshabitada hasta el siglo XIX, cuando una familia japonesa empezó a vivir allí. Se dice que aquí es cuando empezó la maldición. Hay varias teorías acerca de qué es lo que sucedió en la casa de esa época. Entre ellas está que se oían voces y se veían sombras de una manera incontrolable, por lo que hizo que la situación fuera insostenible, tanto que el padre de la familia enloqueció y maltrató a sus empleados, tanto física como psicológicamente. Es por eso que el mayordomo y la mucama de la casa decidieron asesinar y descuartizar al hombre. Luego de realizar este atroz acto, trataron de incendiar la casa, pero al final no se destruyó en su totalidad, y ellos fueron apresados y llevados a una institución mental. Otra versión indica que el padre de la familia descubrió la infidelidad de su esposa. Así que, lleno de ira y celos, el hombre decidió matarla y descuartizarla. Puso a los miembros de la mujer en cada rincón de la casa. Y cuando sus hijos llegaron y vieron la escena, el padre decidió matarlos también. Al haber asesinado a toda su familia, el hombre atormentado decidió quitarse la vida. A partir de esos supuestos asesinatos, nació la leyenda de que si alguien se atrevía a ingresar a la casa por más de 5 minutos, podría ver a los muertos, así como escuchar los gritos y sonidos de los hechos desgarradores que pasaron por ahí. Desde entonces, muchas historias se han tejido alrededor de este edificio, las cuales solo han alimentado el misterio y enigma de este lugar limeño. La niña que pedía un vaso de agua. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, un niño que jugaba en su casa oyó sonar el timbre, y cuando quiso ver quién era, vio a una niña de aspecto triste y solitaria. A aquella niña solo le decía: «Un vaso de agua, por favor». El niño, compadeciéndose de ella, fue de inmediato a buscar aquel vaso, y cuando ya lo tuvo, regresó para dárselo a ella, pero su sorpresa fue grande, ya que no la encontró o se había ido. Solo le quedó cerrar la puerta y regresar a lo suyo. Al día siguiente, cuando jugaba, sonó el timbre, y al ver, era la niña nuevamente que otra vez pedía un vaso de agua. El niño se propone auxiliarle, pero vuelve a desaparecer la niña. Unas horas después, el timbre suena, y cuando el niño se asoma, ve a una señora con la foto de aquella niña que le pedía un vaso de agua, y le pregunta si había visto a su hija. Antes de responder el niño, suena el teléfono de la señora, en el cual la policía le dijo que había aparecido su hija sin vida. La señora, sin demora, se fue muy consternada y llorando. El niño, sin embargo, cerró la puerta y con el miedo de lo que sucedió, se dirigió a su habitación muy consternado. Cuando estuvo dentro, su terror fue grande al ver a su detrás a aquella niña
mirándolo fijamente. Al ver las ventanas, las notó de plástico y repentinamente la puerta se cerró. Desde ese momento, nadie sabe el paradero de aquel niño. Suscríbete y comparte las historias de Maquita.